Hola, mi nombre es Yavan Acebal y soy ciencia dependiente. En el año de 1824, Nicholas Leonard Sadi Carnot dijo: es necesario establecer principios aplicables no solo a las máquinas de vapor, sino a todas las máquinas térmicas imaginables. No importa su sustancia de funcionamiento ni su principio de acción. La termodinámica es una rama de la física un poco vista como un poco menos prestigiosa que las otras. Eh, la utilizan los químicos para la evaporación y la condensación de la sustancia. Le dan nombres raros como la entalpía. O sea, parece que por tratarse del calor es algo poco aplicable, pero no. La termodinámica define leyes fundamentales para el resto de la física, define leyes que relacionan la energía y cómo esta interacciona con la materia, cómo se realiza trabajo. La termodinámica surge en la química en el siglo XVIII. En el siglo XIX, después de que se inventaron las máquinas térmicas, se desarrolla muy rápidamente. Eh, la termodinámica se basa en 4 principios que podemos resumir como: ley cero de la termodinámica, hay un juego. Primera ley de la termodinámica, no se puede ganar el juego. Segunda ley, no se puede empatar el juego. Tercera ley, no nos podemos salir del juego. Esto es una mnemotecnia bastante útil, pero vamos a explicar un poco mejor los principios. El principio cero, que dice que hay un juego, se define más formalmente como: si dos cuerpos están en equilibrio térmico, el uno están a la misma temperatura que un tercero, entonces estos dos cuerpos están a la misma temperatura entre ellos. O sea, se utiliza una sensación subjetiva, por así decirlo, una sensación física de temperatura para definir la magnitud física y objetiva de la temperatura. Es totalmente esencial al entendimiento de la termodinámica. Tanto es así que ni siquiera se molestaron en definirlo como un principio básico hasta después del primer y segundo principio. Entonces de ahí se le dice principio cero. Así como nos permite definir la temperatura, el principio cero también nos permite definir el calor. Cuando dos cuerpos que están a temperaturas distintas se colocan en contacto entre sí, van a alcanzar el equilibrio térmico, o sea, van a llegar a estar a la misma temperatura mediante el flujo de calor del más caliente al más frío. Entonces podemos utilizar cualquier propiedad de las sustancias que sean afectadas por el calor para medir la temperatura. Por ejemplo, la dilatación del líquido en un termómetro se utiliza para medir la temperatura, porque el líquido se dilata con el calor. Primer principio de la termodinámica: no se puede ganar, o más formalmente, es imposible construir cualquier máquina térmica que realice trabajo sin recibir energía de alguna fuente. Bueno, vamos al principio. Los antiguos griegos consideraban que el universo estaba hecho de 4 elementos, uno de los cuales era el fuego. Muchos años después, los alquimistas toman una teoría similar. Dicen que uno de los elementos que compone la materia no eran 4, pero uno era el flogisto, que el calor era una manifestación del flogisto. Después se deduce la teoría del calórico, que dice que el calor, la sustancia que es el calor, que es el calórico, no es una sustancia constituyente de la materia, pero que toda la materia contiene cantidades de calórico. Estas teorías estaban fundamentadas por experimentos. De hecho, la teoría del calórico estaba más fundamentada que la teoría del flogisto. Pero no duraron para siempre. En el siglo XVIII, Daniel Bernoulli, un químico, publica la teoría cinética de los gases, que dice que lo que sentimos como temperatura en realidad son partículas de gas impactando contra nosotros, que el calor es energía cinética, energía del movimiento. En aquella época no había ninguna prueba de la existencia de las moléculas, lo cual ponía en duda la teoría de Bernoulli, pero
Era una teoría muy práctica que fue muy utilizada. Después se desarrollaron los motores a vapor y se volvió menester entonces eh, desarrollar una teoría que explicase los funcionamientos de los gases y las máquinas térmicas. En el año de 1798 el conde Rumford publica que el calor es movimiento, tal como dice Bernoulli. El conde investigaba cosas sobre la temperatura, investigaba cómo se calienta, cuánto aumenta la temperatura de los cuerpos cuando reciben una cantidad de calor, y también qué buenos materiales son aislantes. Taladrando cañones bajo agua percibe que puede hervir una cantidad ilimitada de agua, o sea que el calórico contenido adentro del cañón no tiene límite. O dicho de otra forma, el calórico no puede estar contenido dentro del cañón porque el cañón sí tiene límite. Dice que el calor proviene del trabajo realizado al taladrar los cañones. En 1824, una publicación de Sade Carnot da inicio a la termodinámica como una ciencia independiente y establecida en principios. 50 años después del conde Rumford, James Joule calcula algo que se denomina el equivalente mecánico del calor, o sea, a cuánta energía mecánica equivale una determinada cantidad de calor. Él sabía la cantidad de calor necesaria para calentar el agua, una cierta cantidad, y sabía la energía necesaria para desplazar una masa por una determinada distancia. Entonces lo que hace es calentar el agua utilizando un mecanismo movido por el desplazamiento de una masa. James Joule era un amateur, no era ningún académico, pero su trabajo inspiró a Rudolf Clausius. Rudolf Clausius era un gran físico, se dio cuenta también de que la teoría de Carnot, tal como había sido formulada, no se condecía, no era coherente con el principio de la conservación de la energía mecánica. Entonces él propuso que la energía mecánica no se conservaba, el calor no se conservaba, sino que lo que se conservaba era la suma de ambos. El calor podía transformarse en energía y viceversa, en energía mecánica. Entonces la energía total se conservaba. Clausius también postuló formalmente de una manera más física el primer principio y el segundo principio de la termodinámica. Hizo contribuciones importantes a la teoría cinética de los gases para que para que los resultados de la teoría fuesen más condicientes con los principios de la termodinámica. Y bueno, a lo largo de los años se demuestra que el primer principio de la termodinámica se aplica para otras formas de energía aparte de la energía mecánica y el calor. Por ejemplo, la energía nuclear también contribuye a la energía total que se conserva. Bueno, después el segundo principio de la termodinámica no se puede empatar, o puesto más formalmente, el calor nunca va de un lugar más frío a uno más caliente sin que se produzca algún cambio del sistema. Los motores a vapor existieron por cerca de 100 años antes de que se desarrollara una teoría termodinámica más elaborada. A pesar del trabajo de Watt en mejorar los motores, la eficiencia estaba en 2 o 3%. Lazare Carnot fue uno de los primeros en estudiar la eficiencia de los sistemas mecánicos. Concluyó que el movimiento perpetuo era imposible. Su hijo, Sadi Carnot, era ingeniero en el ejército francés. Fue alumno de la Escuela Politécnica de París. Estudió con Ampère, con Gay-Lussac, con Poisson, la crème de la crème de la época, y se dedicó al estudio serio de las máquinas térmicas. El descubrimiento más importante de Carnot, hijo,
fue el ciclo termodinámico de máxima eficiencia. Para extraer continuamente trabajo de una máquina es necesario que ésta haga ciclos, que vaya y vuelva. Entonces él dice que primero el ciclo tiene que ser perfectamente aislado, para no perder calor, excepto en dos puntos: el punto donde recibe calor de una fuente a temperatura elevada y el punto donde disipa calor a una temperatura menor. La eficiencia depende solamente de la diferencia entre esas dos temperaturas. Y el sistema debe realizar trabajo lentamente, porque en todo momento el sistema tiene que estar en equilibrio termodinámico para garantizar la máxima eficiencia. O sea, hay que hacer un movimiento muy pequeño, esperar que alcance el equilibrio, otro movimiento muy pequeño, esperar que alcance el equilibrio. Un ciclo llevaría una eternidad. Cualquier ciclo que se realice rápidamente va a tener más pérdidas que el ciclo ideal. Bueno, el segundo principio Carnot lo descubre mucho antes que los trabajos de Joule y de Clausius, pero se denomina segundo principio porque el trabajo de Carnot tenía algunos errores. Se necesitaba conocer el primer principio para descubrir esos errores. Carnot no descubrió el primer principio, en parte porque no realizó muchos trabajos, murió joven, y en parte porque su trabajo era teórico pero basado en experimentos realizados por terceros, y esos terceros llegaron a resultados erróneos. Si Carnot hubiese experimentado por su propia cuenta, probablemente hubiese descubierto el primer principio aparte del segundo, y era una persona muy inteligente. El impacto más directo del trabajo de Sadi Carnot se dio a fines del siglo XIX, cuando Rudolf Diesel inventa el motor diésel. Dado que la eficiencia depende de la diferencia entre la máxima y la mínima temperatura, Diesel crea un motor que funciona a altas temperaturas. En el año 1965, Clausius cuantifica la energía perdida por los motores y atribuye esa pérdida a una magnitud llamada entropía. El término significa algo parecido a transformación del contenido en griego, pero él le modifica la palabra griega de modo que rime con energía, porque es una magnitud fundamental del sistema y relacionada con la energía. Clausius concluye que la energía del universo es constante, pero la entropía del universo siempre está aumentando. O sea, siempre hay pérdidas irreversibles. Años después, Stefan Boltzmann desarrolla una teoría a partir de la cual se puede deducir la entropía de un sistema de partículas. Esta es una teoría estadística relacionada con la teoría cinética de los gases, que no tiene sentido para sistemas de pocas partículas, pero sin embargo es muy útil, y también es útil para el desarrollo de la termodinámica. La conclusión de Clausius es que siempre va a haber aumento de entropía en los procesos cíclicos, excepto en los procesos cíclicos reversibles, que son los procesos infinitamente lentos. Medio siglo después de Boltzmann, Erwin Schrödinger, uno de los padres de la teoría cuántica, utiliza el concepto de entropía para discutir sobre el origen de la vida. Dice que la vida en este planeta está constantemente contribuyendo a reducir la entropía del planeta, y que eso debe ser debido a que la vida tiene algo que le permite multiplicarse, y ese algo tiene muy baja entropía. Debe ser, según Schrödinger, similar a un cristal, pero aperiódico, para que pueda contener toda la información de los seres vivos.
en aquella época apenas se conocía el ácido desoxirribonucleico, ADN, pero después se descubrió que el ADN no solo es la clave de la reproducción de los seres vivos, sino que cumple con todas las características que Schrödinger descubrió a partir de principios termodinámicos básicos. Hablando de física cuántica, en los sistemas cuánticos no se cumple la teoría de Boltzmann, pero sin embargo no se conoce ningún sistema cuántico que viole la segunda ley de la termodinámica, aunque es necesario reformularla matemáticamente para los sistemas cuánticos. Interesante notar que la primera ley de la termodinámica puede darse en ambos sentidos. El calor se puede convertir en energía y la energía en calor. La segunda ley se da en un solo sentido. Una parte del calor se transforma en entropía irreversiblemente. Entonces la entropía está relacionada con los misterios del universo, está relacionada con la pregunta ¿qué es el tiempo? Por último, el tercer principio de la termodinámica: no se puede salir del juego. O puesto de otra manera, cuanto menor la temperatura de un cuerpo, menor es la variación de entropía que puede sufrir. Según la teoría de Carnot, existe una posibilidad de crear una máquina térmica con una eficiencia del 100%. Para eso, el sumidero de calor que utilice tiene que encontrarse a una temperatura muy baja, conocida como el cero absoluto. Una temperatura que no puede existir una temperatura menor. Según la teoría de Boltzmann, un cuerpo al cero absoluto sería, por ejemplo, un cristal perfecto en el reposo más absoluto. La creación de un cristal perfecto requiere que este se encuentre ya de por sí a muy baja temperatura. Cuanto más grande el cristal, más probable es que tenga fallas. La teoría de Carnot requiere un cuerpo a cero absoluto capaz de absorber grandes cantidades de calor, si no infinitas. Entonces, para crear el cristal necesario tendríamos que crearlo a la temperatura del cero absoluto. Y aunque tuviésemos un cristal perfecto de grandes dimensiones, según la teoría cuántica nunca puede estar en el reposo perfecto. En 1912 Walter Nernst concluye que alcanzar el cero absoluto llevaría una cantidad infinita de tiempo. Se pueden diseñar procesos que lleven al cero absoluto, pero estos procesos se van haciendo cada vez más y más lentos. Así que siempre todos los sistemas van a tener alguna pérdida. No existe la máquina perfecta. Bueno, en resumen de todo esto: principio cero, hay un juego. Existe una magnitud que podemos sentir, que es la temperatura. Existe una magnitud que puede fluir, que es el calor. Los cuerpos pueden alcanzar el equilibrio térmico, o sea, alcanzar una temperatura intercambiando calor. Y podemos medir la temperatura. Principio 1, no se puede ganar. O sea, la energía se conserva. Para obtener trabajo necesitamos una fuente de energía calórica. Podemos extraer trabajo útil de fuentes de calor, pero no más trabajo de que el calor que teníamos en un principio. Podemos hacer ciclos de trabajo con dos fuentes de calor, una temperatura alta y una temperatura baja. Segundo principio, no se puede empatar. O sea, en todos los sistemas vamos a tener pérdidas. Incluso en el sistema ideal de Carnot la eficiencia es menor a 1. Y el sistema de Carnot postula no solamente paredes perfectamente aislantes, o sea que metal no podemos usar, sino que postula también una fuente y un sumidero de calor infinitamente grandes. Y bueno, tercera ley o tercer principio: no se puede salir del juego. Una máquina perfecta requiere una temperatura más baja que la temperatura del vacío cósmico.
O sea, incluso el espacio entre los planetas se encuentra 2 grados por encima del cero absoluto. Entonces, concluyen algunos físicos que va a llegar un día en que el universo va a morir. O sea, todos los cuerpos van a alcanzar el equilibrio térmico los unos con los otros. La entropía va a haber llegado a un valor máximo. Dentro de algunos miles de millones de años, lo único que va a existir en el universo van a ser los agujeros negros. Y eso va a ser el principio del fin, porque los agujeros negros también van a evaporarse y van a desaparecer, dejando un gas inerte que no puede realizar ninguna forma de trabajo. Esa es la muerte entrópica del universo. Pero claro, las leyes de la termodinámica solo valen para sistemas cerrados. Aquí en la Tierra la entropía está constantemente disminuyendo porque recibimos energía del Sol. O sea, estamos viviendo a costas de la entropía del Sol. Y si el universo es infinito, entonces las leyes de la termodinámica pueden no cumplirse. Lo más probable es que todo el universo conocido hasta ahora, que es una región bien limitada, alcance la muerte térmica. Pero bueno, tal vez algún día vamos a poder ir más allá de esa frontera y descubrir una fuente infinita de energía o tal vez otras leyes de la física completamente diferentes. Pero por ahora estamos acá y por suerte vamos a estar un buen tiempo. Por ahora esto es todo. Muchas gracias por acompañarme. Si les gustó el video, por favor cliquen en me gusta y suscríbanse al canal.